Bienvenidos, manitas. Estáis viendo piezas de cartón que ya tengo cortadas. Y seguro que estaréis diciendo, ¿cartonaje? Pues no, miniaturas. Acompañarme, que empezamos. Antes de empezar con el trabajo, os cuento. Voy a dividirlo en dos vídeos, para que no se haga demasiado largo ni para vosotros ni para mí. En este primero, la estructura. En el segundo, todas las piezas que vamos a colocar en el interior. Voy a hacer una estancia de una casa que está junto al mar. Y para la estructura, las piezas que vamos a necesitar, sus medidas son las siguientes. Voy a utilizar dos tipos de cartones, el cartón contracolado de 2 milímetros de grosor y cartón pluma de 5 milímetros de grosor, pero podéis utilizar el cartón que tengáis, siempre y cuando la suma de los cartones que vayáis a utilizar en cada lateral mida 0,7 milímetros. Es importante para que las medidas que yo os voy a dar os sirvan. Empezamos cortando las piezas para la base, que van a ser dos exactamente iguales, de 25 por 15 centímetros, y que vamos a pegar entre sí. La parte del cartón contracolado va a ser para el exterior, el cartón pluma va a ser para el interior. ¡Sorpresa! Vamos a interrumpir el vídeo aquí porque lo estoy editando y me he dado cuenta de que el clip en donde os doy las medidas de la trasera y los laterales me da error. No me sirven para poderlo incluir en el vídeo. Así que os las voy a dar ahora, aunque en la cajita de descripción del vídeo también os las voy a dejar todas detalladas. Y si aún así alguien que lo quiera hacer tiene alguna duda, que me escriba, que yo se las volveré a decir. En fin, un fastidio, pero es lo que hay. Los laterales, los dos van a ser de la misma medida. Y tanto el cartón pluma como el contracolado van a medir lo mismo, que es 15,5 por 22, hasta la parte de arriba. Este ángulo, ahora luego veréis cómo lo hacemos. La trasera, aquí es donde hay una diferencia entre el cartón pluma y el cartón contracolado. El cartón pluma, que es el que va en el interior, tiene que medir 25 por 22. El cartón contracolado, que es el que va en el exterior, será un poquito más grande, 1,4 centímetros, que son 7 milímetros para cada lado, que es donde después encajarán los laterales. Pero eso lo vais a ver también más adelante en el vídeo. La medida del cartón contracolado es de 26,5 por 22. Estas son las medidas que faltaban. Y ahora sí, sigamos con el trabajo. Y la medida del tejado, la última pieza, 26,5 por 16,5. Esta será la parte de atrás de mi estructura, pues de ahí hacia adelante hacemos una marca a 9,7 centímetros y trazamos la línea. Estas son las medidas de la estructura. Ahora vamos a marcar y cortar los huecos para las ventanas. En la parte superior, desde una esquina, vamos a marcar 9 centímetros y desde esta esquina de aquí vamos a bajar 2 centímetros y marcamos, unimos estos dos puntos y por esa línea cortamos. Lo único que tenéis que tener en cuenta en los laterales a la hora de hacer este corte es que lo tenéis que hacer cada uno hacia un lado, porque esta pieza va a ser para el lado derecho y esta otra para el lado izquierdo, para que os quede en la parte delantera estos cortes. Empezamos por la trasera, vamos a marcar una puerta. El hueco de la puerta en esta ocasión solamente lo vamos a hacer en el cartón pluma. A 2,5 centímetros de este lado de aquí marcamos una línea. El hueco de mi puerta va a ser de 7 centímetros, pues mido desde esta línea los 7 centímetros y trazo otra línea. Aquí en esta parte, en la parte de abajo, la parte larga, voy a marcar 0,7. Es el ancho de todas las piezas que estoy formando. Pues marco 0,7 y trazo la línea. Y para terminar el hueco de la puerta, desde la parte de arriba marco 4 centímetros y trazo una línea. El hueco de mi puerta es de 7 por 17,2 centímetros. Más o menos, puede ser de 17, lo podéis redondear. Y abrimos el hueco.
En los laterales, el hueco de las ventanas, sí que lo vamos a cortar ya en las dos piezas, en la cartón pluma y en la de contracolado. Empezamos por el lateral, que va a ir en la parte derecha. A 2,7 centímetros de la parte más alta trazamos una línea. A 2 centímetros de la parte más baja, otra línea. A 1 centímetro de la base trazamos otra línea. Y desde la parte de arriba a 4 centímetros. Ese es el hueco que se nos queda para un gran ventanal. Y lo vamos a hacer en las dos piezas y vaciamos este hueco. En el lateral de la izquierda voy a hacer el hueco para una ventana a 2,7 centímetros de la parte más alta y trazamos una línea a 2 centímetros de la parte más baja. Esta va a ser la parte frontal. Otra línea desde la parte de abajo hacia arriba a 8 centímetros. Una línea. Y desde la parte de abajo hacia arriba a 18 centímetros. Otra línea. En las dos piezas iguales. Y recortamos. La última pieza ya, la del tejado. Recordar que desde la parte de arriba hicimos una marca a 9,7 y trazamos la línea. Pues en este espacio que nos queda de aquí vamos a abrir dos huecos. A 2,5 de cada lado trazamos la línea. Y a 1 centímetro de la parte de abajo y a 1 centímetro de esta marca que hicimos trazamos las dos líneas. Este hueco que nos queda, este rectángulo, lo vamos a dividir a la mitad. Y desde esta marca, que es la mitad de este espacio, vamos a marcar medio centímetro a un lado y medio centímetro a otro. Se nos queda un espacio de 1 centímetro. Pues vamos a abrir este hueco de aquí y este hueco de aquí. Con los huecos ya abiertos pasamos a la marca esta que hicimos a 9,7 centímetros de la parte alta. Y vamos a marcarla. No queremos cortarla del todo. Colocamos la regla y con el cúter bien afilado. Vamos a pasar un par de veces, sin ejercer demasiada presión, pero haciendo el corte, evidentemente. Pasamos una vez y pasamos otra vez, sin apretar demasiado. Lo que quiero hacer es doblar la pieza. Y os tiene que quedar así más o menos. Esta parte es la que luego pegaremos aquí. ¿Veis que tiene que coger la forma del lateral? Mientras se nos van secando las piezas, retomamos el tejado y vamos a hacerle el marco a estas dos ventanas. Voy a seguir utilizando el cartón contracolado igual que el tejado. Medimos nuestro hueco, tanto a lo largo como a lo alto. Pues cortamos una pieza de cartón medio centímetro más grande por cada lado. En total será, a las medidas que os dé, 21,4, le añadiremos 1 centímetro, medio centímetro para cada lado. Y aquí lo mismo, 4,6, pues 1 centímetro más. 5,6, medio centímetro para este lado de aquí y medio centímetro de sobrante para el lado de ahí. ¿Ya tenemos la pieza cortada? Pues vamos a marcar ese medio centímetro todo alrededor. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Buscamos el centro y desde esa marca medio centímetro hacia un lado, medio centímetro hacia otro lado. Y ya volvemos a tener los mismos huecos que aquí. Recortamos, vaciamos y ya estará listo el marco. Con todas las piezas ya secas vamos a empezar a decorar el interior y el exterior. Empezamos formando el suelo. Para ello voy a utilizar estos palitos de manualidades, los he comprado en un bazar. Vamos a utilizar distintos tamaños en todo el trabajo. Este es de medio centímetro de grosor. En la cajita de descripción del vídeo os voy a dejar una lista de reproducción con todos los vídeos de miniaturas que hay hasta el momento en el canal. Con cualquier manera de hacer suelo y paredes que podáis ver en los anteriores vídeos, también os sirve. De momento, lo único que le he hecho ha sido cortarle la parte redonda de cada palito.
Son muy finitos y con una tijera se puede hacer. Y ahora ya vamos a ir pegándolos. En esta ocasión lo voy a pegar en diagonal, desde una esquina, forrando todo el suelo. Y lo voy a pegar con cola blanca de carpintero. Para no andar tomando medidas, los voy a pegar dejando un sobrante alrededor, que cuando esté seco después cortaremos con el cúter. Siguiente paso, teñir el suelo con un tinte para madera. Yo estoy utilizando el tono roble francés. Una vez se nos ha secado el tinte, le pasamos una lija de grano medio. Para protegerlo y darle un brillo natural, cera para madera. Extendemos la cera, dejamos secar y con un paño de algodón pulimos. Y ya tenemos listo el suelo. Pasamos a decorar las paredes y estas piezas van a ir así. Estos laterales van a ir apoyados en la trasera, en este sobrante de cartón contracolado que pusimos. Con lo que tenemos que hacer las siguientes marcas para no decorar en esas zonas, que es por aquí por el borde y aquí. Tenemos que marcar, yo he marcado 7 milímetros, pero no son 7 milímetros, es medio centímetro, tanto en este lateral como en este otro. Siguiente marca, pues lo mismo en la parte de abajo, porque en esta zona de aquí va a ir el suelo. Esto mide, al añadirle los listoncitos de madera, 0,8. Pues esa marca la trasladamos a la parte baja de las tres piezas. Esas son las tres marcas importantes. Ahí no hay que decorar porque si no después no nos encajarán los laterales. Y ahora la siguiente marca que vamos a hacer ya va a ser para decorar. Desde esta marca de aquí abajo, 15 centímetros hacia arriba. Y trazo esos 15 centímetros en las tres piezas. De esa marca hasta esta marca de aquí voy a utilizar en esta ocasión estos otros palitos de manualidades que son de ancho de 2,5. Y lo vamos a hacer igual que hicimos con el suelo. Cortaremos los 15 centímetros e iremos pegando con cola blanca. Mientras la cola se va secando, vamos a trabajar con la parte de arriba. Para ello voy a utilizar pasta de relieve y voy a ir extendiendo con una espátula. Mientras la parte de la pasta de relieve se va secando, pintamos la madera de blanco y que se seque toda la vez. Y como hicimos en el suelo, pasamos una lijadita. Pues ya está todo seco y ahora vamos a ensuciar un poquito, tampoco demasiado, muy poca cosa. Pintura acrílica en marrón chocolate, una gotita y una aguada. Con un pincel vamos a ir aplicando en las zonas que queremos manchar y retirando el exceso con una toallita húmeda.
Pues así es como va quedando. De momento dejamos el interior y pasamos al exterior. Vuelvo a extender la misma pasta de relieve que utilicé para el interior. Esta vez sí que le voy a dar bastante más textura. Pasamos a las ventanas y lo primero que vamos a hacer va a ser un premarco. Yo voy a utilizar estos otros palitos de manualidades. Este es de unos 2,5 milímetros de grosor y vamos a ir midiendo el hueco, cortando y pegando. Pasamos al interior de la ventana. Como ya os he dicho, hay que ir midiendo. Yo esta ya la tengo hecha por el lado interior y por el lado exterior, con el marco ya colocado, a falta de pintar. El acetato cortado justo de la medida del hueco de la ventana y esta otra pieza que es exactamente igual que la que ya tengo aquí puesta. Pues igual que he hecho esta, vamos a hacer esta otra. Para los barrotillos de dentro de la ventana estoy utilizando estos listones de madera que son cuadrados y miden 3 por 3. Yo todos los listones que estoy utilizando hoy los he comprado en un bazar, pero si en el bazar cercano de vuestra casa no los encontráis, he estado mirando en Amazon. Y en Amazon, poniendo en el buscador varillas madera maquetismo, os salen infinidad de varillas y medidas. Pues lo primero que vamos a hacer va a ser cortar 8 piezas para rodear y hacer otro marco interior. 4 que se van a quedar ahora fijas en esta pieza y otras 4 que utilizaremos para hacer el barrotillo que va a ir en la parte de dentro. Y vamos a ir colocando las varillas, tomando medida y cortando. Y ahora ya pasamos a hacer estos barrotillos de aquí. Pues ya tenemos un lado de la ventana pegado y ahora cortamos el acetato con la medida interior. Lo colocamos y ahora para que un lado nos quede exactamente igual, en la misma posición que el otro lado, que los barrotillos encajen bien, con el acetato puesto, las piezas que hemos ido cortando igual que estas, las vamos a pegar, pero no al acetato, sino entre sí.
y así las colocaremos en el mismo lugar. Colocamos las dos primeras y ahora estas dos las vamos a pegar a los dos listoncitos que acabamos de poner. No al premarco como hicimos en esta primera parte de la ventana, ni al acetato, sino a la maderita. Con todos los barrotillos ya pegados, ahora para que se seque fuera de la ventana y no se nos pegue a donde no queremos, con el acetato vamos empujando hacia arriba. Despacito porque la cola aún no se ha secado. Y ahora retiramos el acetato y dejamos secar. Y ahora vamos a hacer el embellecedor alrededor de la ventana, tanto en el interior como en el exterior. Para ello, listoncitos de madera delgados, de 1 centímetro de ancho. Y ahora vamos a ir midiendo y ajustando. Con estos listones vamos a cubrir el premarco y estos huecos que se han quedado. Vamos a ir midiendo el largo de cada lado. Y después cortaremos en ángulo en las esquinas. Una vez seca la cola, paso a darle color a todos los marcos. El primer paso, teñirlo con tinte para madera. Un pincel seco en el color que más os guste. Yo he escogido el agua marina. Y el siguiente color, también a pincel seco, el blanco. Y ahora ya solo nos queda colocar el acetato y pegar esta pieza en el interior. Pasamos a hacer la puerta y yo ya tengo el premarco colocado y pegado igual que hicimos en las ventanas. Medimos el hueco y en cartoncillo o en madera cortamos la pieza que encaje en el interior. Y ahora voy a hacerle esta pequeña decoración. Ya está lista, falta el tirador, eso lo haremos ahora luego, y la vamos a pegar en el hueco. Y para que no quede demasiado hundida voy a pegar este trozo de cartón para que levante un poquito la puerta. Y ya está lista, mucho más fácil que las ventanas, ¿verdad? Y la pintamos de blanco. Mientras que esperaba que la puerta se secase, me he encontrado estas molduritas chipboards de madera muy finita que tenía de otros trabajos. Y creo que se lo voy a pegar ahí en la puerta. Puerta lista y seca. El único acabado que le he dado ha sido envejecerlo exactamente igual que hice con la pared, con pintura marrón chocolate y agua.
Y ahora solamente me queda colocarle el tirador. Para ello he hecho mano de mi cajita de bisutería, voy a utilizar este abalorio en tono plata y esta pieza que es para engarzar cuentas, creo que se llama bastón. Lo coloco por el interior y este va a ser mi tirador. Ha llegado el turno del tejado. Como veis, yo lo tengo pintado de blanco por el interior y la parte del ventanal. En principio iba a dejarlo así, en blanco, pero he recordado que tenía papeles simulando madera y creo que puede quedar bonito si en el interior le pegamos este papel y que el tejado parezca que está hecho de madera. Entonces, pintarlo de blanco, pues no hubiese sido necesario. Lo pegamos encima y listo. Y cortamos el sobrante justo al borde. El marco y los bordes de los huecos de las ventanas lo voy a pintar en marrón chocolate. Pegamos el acetato al marco con silicona líquida y este lo pegamos a su vez por el interior del tejado. Pues ahora ya pasamos a montar todas las piezas porque ya nos va faltando muy poquito. Empezamos pegando primero un lateral a la trasera. Después colocamos el suelo. Este último lateral. Y tan solo nos queda pegar el tejado. Mientras esperamos que todo esto se seque, vamos a ir dándole algunos detalles. Cuando hice el suelo, de las mismas varillas teñí 3. Estas van a ser el zócalo. Pues vamos a ir midiendo y pegando. Pasamos a las tejas y en esta ocasión voy a utilizar esta madera de balsa que es de 1 milímetro de grosor, muy delgadita y me va a ser muy fácil cortar las piezas. Quiero que parezca un tejado de madera y las piezas que voy a cortar son de 2,5 por 2,5, cuadraditas. Y ahora con unas tijeras voy a redondear 2 de las esquinas. Recortadas ya todas las tejas, vamos a ir pegándolas con cola blanca de carpintero en nuestro tejado. Pero antes, en las ventanas voy a hacerle un marco con este mismo material que es finito. Y ahora ya a pegar las tejas. Voy a cantear todo el exterior con estas maderitas en forma de ángulo. Pues ya lo he canteado todo y como os dije, para la parte exterior estas piezas que son en ángulo, pero para la parte frontal, palitos de manualidades, palitos depresores que he cortado con el ancho del filo del cartón. Y ahora, si os fijáis, aquí el tejado me hace como una pequeña curva. La humedad, el cartón, se ha doblado. Para evitarlo,
Listoncito de madera cuadrado que he cortado con la medida interior, pero justita, que vaya bien apretadito, y lo voy a pegar aquí, en la parte superior. Bien pegado, y así el tejado queda recto. Mientras se me seca toda la cola de la madera que acabo de pegar, voy a darle un acabado a estas dos ventanas y lo voy a hacer con cola blanca de carpintero. He hecho aquí una prueba para ver si me gustaba y creo que sí, que me gusta. No sé si lo vais a apreciar. Aquí no hay nada, aquí en esta parte de aquí le he aplicado la cola blanca y veis que todo lo que se ve a través de este acetato se ve como deformado y es medio traslúcido. Pues este es el acabado de cristal que quiero conseguir. Para ello, una buena cantidad de cola blanca encima. No tengáis miedo, que por unas partes os quede más que por otras. Y lo vamos a extender en toda la superficie. Aquí nos vamos a armar de paciencia porque no lo podemos tocar hasta que la cola no se haya secado. Y como estamos colocando bastante cantidad, pues va a tardar un poquito. Lo siguiente, barnizar todas las maderitas que hemos pegado. Estoy utilizando el mismo tinte que utilicé en el suelo, pero esta vez, como quiero que sea más clarito, le he añadido un poquito de agua. Envejecer las paredes exteriores con una aguada en marrón chocolate. Pues a falta de que se me terminen de secar la cola que le coloqué aquí en estas dos ventanas, la estructura ya está lista para decorar el interior. Aún así, aunque no está seco del todo, pero ya se puede apreciar que he intentado hacer un cristal semi-translúcido y como si tuviese aguas. El interior, suelos de madera, un friso en las paredes y ventanas grandes, que entre buena cosa de luz a esta casa playera. La base simplemente pintada en marrón chocolate y el exterior con la pasta de relieve y envejecido. Espero que os esté gustando y no os perdáis la segunda parte de esta miniatura, mobiliario y decoración. Yo me quedo aquí trabajando ya con el interior. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.